Turismo en caída libre. Estados Unidos se enfrenta a una catástrofe económica que muchos se niegan a admitir. La industria turística, históricamente un pilar del PBI, se desmorona ante la indiferencia del gobierno. La cifra es escalofriante. $12,000 millones en pérdidas proyectadas para 2025. Un desplome que no solo refleja los estragos de la pandemia, sino sobre todo la negligencia de 2 administraciones consecutivas. La caída de visitantes desde Europa, Asia y América Latina es ya imparable, arrastrando consigo empleos, inversiones y oportunidades que no volverán si no se actúa con urgencia. Lo que está en juego no es solo una industria, sino la estabilidad de comunidades enteras que dependen del turismo para sobrevivir. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este miércoles, 21 de mayo. Estados Unidos versus los hutíes. La gran derrota de Trump. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Augurio desolador. El turismo en Estados Unidos se precipita hacia un abismo de pérdidas donde los $12,000 millones que desaparecerán en 2025 no son una mera estadística, sino el reflejo de una economía desatendida. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, o por sus siglas WTTC, ha sonado la alarma. El país enfrenta una caída del 22% en el gasto de visitantes respecto al año anterior. Sin embargo, el verdadero golpe es al orgullo nacional, pues la comparación con 2019, el último gran año turístico, revela un desplome del 19%. Aquella potencia turística que fue referente global ahora se desvanece entre restricciones anacrónicas, errores de cálculo y prioridades mal orientadas. La pandemia fue un azote, sí, pero no justifica esta lenta agonía prolongada por gestiones que miraron hacia afuera mientras la casa se derrumbaba. La administración de Joe Biden fue la primera en fallar al prolongar restricciones más allá de lo razonable, ahuyentando visitantes en un mundo que ya había aprendido a convivir con el virus. Luego llegó Donald Trump, quien, lejos de corregir la ruta, decidió ignorar la emergencia interna, dedicando sus energías a imponer aranceles y entrometerse en conflictos foráneos. En lugar de reactivar uno de los pilares históricos del PBI, el turismo, Trump ha optado por políticas que estrangulan aún más la competitividad del país como destino. Mientras Europa seduce turistas con incentivos y América Latina recupera terreno con estrategias flexibles, Estados Unidos se mantiene encorsetado, atrapado en su propio laberinto de soberbia y desidia. A la tormenta de restricciones se suma el peso del dólar, cuya fortaleza es paradójicamente un castigo para el turismo. Con un tipo de cambio que encarece cada estadía, cada comida, cada experiencia, millones de potenciales visitantes han desistido de cruzar el Atlántico o el Pacífico. Para el viajero europeo, venir a Estados Unidos significa hoy un gasto desproporcionado para los latinoamericanos, un lujo inalcanzable. Esta apreciación desmedida de la moneda, lejos de ser contrarrestada con políticas de estímulo, ha sido ignorada olímpicamente por las autoridades. En vez de buscar soluciones, Trump insiste en su retórica de confrontación global, dejando que el turismo, una fuente histórica de empleos y divisas, se desangre sin auxilio alguno. Los números de marzo de 2025 son escalofriantes. Reino Unido reporta una caída del 15% en llegadas a Estados Unidos. Alemania un 28%. Corea del Sur otro 15%. España, Irlanda y República Dominicana registran desplomes de entre el 24 y el 33%. No son cifras aisladas, sino la fotografía precisa de un declive estructural que ya no se puede disfrazar. Cada punto porcentual perdido significa miles de empleos en riesgo, pequeños negocios al borde del cierre, comunidades enteras viendo cómo se evaporan las oportunidades.
Las grandes ciudades lo sienten en su economía diaria, pero las zonas dependientes del turismo internacional, como las fronterizas con Canadá, afrontan un impacto aún más brutal, desproporcionado y devastador. Nueva York, la joya turística de la corona estadounidense, es hoy un símbolo del fracaso. En mayo de 2025, su agencia de turismo se vio obligada a revisar a la baja sus proyecciones, anticipando la pérdida de 400,000 visitantes respecto a lo previsto. Si bien se espera un leve repunte en el turismo nacional, las cifras son implacables. La caída de 800,000 turistas internacionales dejará un vacío financiero de $4 millones. En 2024, los turistas extranjeros aportaron la mitad de los ingresos turísticos de la ciudad, con un total de $51,000 millones. Esa proporción, vital para la economía neoyorquina, se ve ahora amenazada por la inacción y la falta de visión de sus gobernantes. El WTTC advierte que la recuperación total del turismo estadounidense podría demorarse hasta 2030, siempre y cuando se tomen medidas urgentes y efectivas. Pero la realidad política actual no ofrece señales alentadoras. Lejos de implementar estrategias de reactivación, la administración Trump ha optado por subir aún más las barreras. De aumentar la tasa de 21 a $40 por viajero es un tiro en el pie. Una decisión que en lugar de atraer visitantes los alejará aún más. Para un turista que ya debe enfrentarse a un dólar encarecido y servicios costosos, esta subida representa un desincentivo directo, una razón más para elegir otros destinos donde la bienvenida sea más amable y menos costosa. El impacto de esta crisis no se distribuye equitativamente. Mientras algunos estados logran sostenerse gracias al turismo doméstico, otros dependen casi exclusivamente de las visitas internacionales. Ciudades fronterizas, destinos emblemáticos y pequeños pueblos turísticos se ven atrapados en una espiral de decadencia. La pérdida de ingresos no solo afecta a las grandes corporaciones hoteleras, sino también a los comercios locales, a los trabajadores de a pie, a quienes viven del día a día en restaurantes, tiendas y servicios. Cada visitante menos es un plato no servido, una habitación vacía, un taxi sin pasajeros. Y cada día que pasa sin un plan de recuperación es un clavo más en el ataúd de este sector. Mientras tanto, el mundo sigue girando y la competencia no espera. Países como España, Italia y México han comprendido que el turismo es más que ocio. Es un motor económico, un generador de empleo, un catalizador de inversiones. Han flexibilizado sus políticas, incentivado la llegada de visitantes y apostado por la promoción internacional. Estados Unidos, en cambio, se aferra a su inercia, confiando en una imagen de potencia que ya no se sostiene por sí sola. La arrogancia de creer que los turistas vendrán porque sí, ha dejado de ser válida. Hoy, la elección de destino es más racional, más calculada, y Estados Unidos está perdiendo esa batalla en todos los frentes. El turismo no es un capricho, es un pilar de la economía. Representa el 2.9% del PBI estadounidense y genera millones de empleos directos e indirectos. Su declive arrastra consigo a múltiples sectores: transporte, gastronomía, entretenimiento, comercio minorista. Sin embargo, la actual administración parece no entender la magnitud del problema. En lugar de redirigir recursos y atención hacia este sector estratégico, las prioridades gubernamentales siguen enfocadas en la confrontación exterior, en disputas comerciales y geopolíticas que, lejos de fortalecer la economía, la debilitan. La desconexión entre las necesidades internas y la agenda política de Trump es un lujo que el país no puede permitirse. Lo que resulta imperdonable es la falta de autocrítica. La administración Trump no ha reconocido la gravedad de la situación ni ha propuesto un plan coherente para revertirla. Mientras tanto, las cifras siguen cayendo, las oportunidades se desvanecen y la brecha con los competidores internacionales se amplía. El turismo no se recupera solo, requiere de políticas públicas,
de incentivos fiscales, de campañas de promoción agresivas. El ciudadano estadounidense, lejos de beneficiarse, es el gran damnificado de esta ceguera gubernamental. Cada empleo perdido en el sector turístico es un golpe directo a la clase trabajadora, a las economías locales, a la estabilidad social. Lo que comenzó como una crisis sectorial amenaza con transformarse en un efecto dominó que impactará en el desempleo, en el poder adquisitivo y, en última instancia, en el crecimiento económico general. La falta de visitantes implica menos ingresos fiscales, menos inversión privada, más presión sobre los servicios sociales. Y todo esto ocurre mientras la administración desvía la mirada, enfrascada en guerras comerciales de dudosa rentabilidad. El panorama para los próximos años es sombrío. Si no se corrige el rumbo, Estados Unidos podría ver cómo su industria turística se reduce a una sombra de lo que fue, desplazada por destinos más dinámicos y proactivos. El WTTC lo ha dejado claro. Sin cambios estructurales, la recuperación será lenta, dolorosa y costosa. Pero el tiempo para actuar se agota. La caída del turismo no es una abstracción. Es la mesa vacía de un camarero en Nueva Orleans, la habitación desocupada de un hostel en San Francisco, la tienda sin clientes en Orlando. Y mientras la política sigue girando en torno a los grandes titulares internacionales, estas realidades cotidianas pasan desapercibidas, invisibles para un gobierno que parece haber olvidado a su propia gente. Turismo es, o debería ser, un asunto de Estado. Es hora de que la administración Trump asuma su responsabilidad y deje de buscar excusas en la pandemia o en gestiones anteriores. Biden tuvo su cuota de culpa al no reactivar el sector a tiempo, pero ahora la responsabilidad recae íntegramente en quien ocupa la Casa Blanca. Ignorar esta realidad es un acto de soberbia imperdonable que pagarán, como siempre, los ciudadanos. Y el tiempo para rectificar se agota. Este miércoles, 21 de mayo, Estados Unidos quería defender a Israel. Sin embargo, los hutíes le dieron una dura lección. Ahora Washington se tiene que retirar. Una dura derrota que pone en cuestionamiento el poder de Estados Unidos. ¿Quieres saber cómo los hutíes hicieron huir a Trump? Entonces, acompáñanos a ver Estados Unidos versus los hutíes, la gran derrota de Trump. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.